alegría voy a colaborar con esta solicitud de la Universidad de Perú, de Trujillo, donde están haciendo este curso que a pedido del Papa es una propuesta que ojalá todos los cristianos y las cristianas podamos encarnar, apropiarnos cada vez más de la importancia de este documento que nos presenta un estilo de vida. No es simplemente un documento, sino es una propuesta de vida. Entonces, sé que ustedes ya vienen realizándolo. Soy la hermana Ana Formoso, de la comunidad misionera de Cristo Resucitado y profesora de teología de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Voy a hablar sobre la importancia de la ecología en la vida cotidiana. Les voy a presentar algunos puntos y después les dejo la bibliografía y también referencias. Es una temática que la voy a hacer lo más sencilla posible, pero a la vez ustedes la pueden ampliar y la pueden enriquecer con las experiencias que tienen y la bibliografía. Entonces, les voy a empezar a presentar lo que nosotros tenemos en el Power, que es justamente la primera, el nombre de la encíclica, que ya la vienen estudiando, que la conocen, y hoy, como les decía, vamos específicamente a la ecología en la vida cotidiana, y dentro de eso, el primer punto que quiero dialogar con ustedes es el contexto y las actitudes en las cuales este documento se va a ir formando, se va a ir teniendo en cuenta, y justamente el Papa Francisco escucha el clamor de la tierra. Vamos a ver que es un contexto donde los desafíos sociales y ambientales gritan, así como en el Antiguo Testamento tenemos el grito del pueblo de Israel, que justamente gritó por sus esclavitudes, y hubieron mediaciones como Moisés, Aarón, Miriam. Tenemos varias mediaciones que fueron escuchando el clamor, el grito de los desafíos sociales y ambientales que tenemos. Vean que los trabajo juntos. Hablo de desafíos socioambientales. Justamente este fue el clamor que el Papa Francisco tomó, escuchó y no lo dejó pasar. Justamente es lo que nos propone de cómo nosotros podamos ir encarnando, dándonos cuenta de la importancia de este documento y de poderlo llevar a nuestros territorios, familias, parroquias, comunidades, etc. Entonces, el primero es el contexto de clamor que es escuchado, así como es escuchado en el Antiguo Testamento. Hay algunas aptitudes que son fundamentales para que puedan ver justamente el documento en el que fue elaborado. Una de ellas, de las actitudes que tenemos en el capítulo 4, que es el que fundamentalmente voy a trabajar, es justamente la realidad de escucha, y a la que la hablamos primero, y después la realidad del diálogo. Vean que el Papa Francisco hizo fundamentalmente incluir en este documento las investigaciones y las voces de muchos profesionales, activistas que están relacionados con el tema socioambiental. El Papa, como dijimos, tiene una actitud dialogante. No lo sabe todo, es humilde, pregunta, escucha, consulta, y justamente pide la colaboración de todas y todos para poder justamente abordar los desafíos que tenemos. La otra actitud que es fundamental para entender este documento es
la actitud de labrar, cuidar y no de dominar. Posiblemente la estudiaron, pero les vuelvo a recalcar la importancia del capítulo 2, donde justamente habla de que muchas veces se interpretó que la creación es justamente el ser humano que domina, y hace una autocrítica a esta interpretación bíblica que tiene consecuencias pastorales y consecuencias para la vida, y nos llama justamente a comprender que en la creación una buena interpretación nos hace entender que somos aquellos y aquellas que labramos y cuidamos la tierra. Entonces, es importante la interpretación bíblica que hagamos sobre la lectura de la creación, porque tiene, como les decía, sus consecuencias. Vean aquí que como les decía, en el capítulo 2 y fundamentalmente en el número 65, las invito a leerlo, a tomar el documento, a tener el gusto por el documento y a poder darnos cuenta de la importancia que nos invita a labrar y a cuidar el jardín del mundo. Vean aquí las palabras que utiliza. Vamos siempre a buscar el original, a tener fundamentos para poder lanzarnos, crecer más en estas dimensiones. Labrar significa cultivar, arar o trabajar. Cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad que es responsable entre el ser humano y la naturaleza. Justamente nos habla de esta relación de responsabilidad y de cuidado. Entonces, aquí tenemos otra de las actitudes que el Papa nos invita a caminar. Veamos que era la primera que nosotros hablamos, que les señalé, fue la de escuchar la realidad. La segunda es una actitud dialógica, dialogante. La tercera es de labrar y cuidar y no dominar. Y la cuarta es la actitud de humildad. O sea, no caminamos solos y solas, sino que buscamos otras personas que puedan colaborar con este desafío que tenemos, y la colaboración, como les decía, implica desde personas que están en la investigación, en los estudios, a activistas, amas de casa, personas que trabajan, jóvenes, adolescentes, niños, todos adultos estamos implicados en este desafío. Y justamente, ¿por qué con humildad? Porque necesitamos diferentes miradas para escuchar la realidad. Y dentro de este punto nos vamos a ir centrando en lo que es la conversión ecológica, que necesitamos sacarnos los zapatos, dice, para descalzos poder caminar. Justamente hoy que estamos grabando este video, fue la partida ayer de el obispo Casaldáliga en Brasil, y hoy en su velorio, en su funeral, él está de pies descalzos. ¿Por qué? Porque nos invita también, nos recuerda la actitud de humildad que tenemos que tener delante de los desafíos de la tierra. Entonces, la actitud de descalzarnos, de sacarnos un ropaje viejo para podernos poner una ropa nueva que va a llevar su tiempo, que va a ser largo, pero que es bonito poder pensar en un cambio, y por eso el Papa nos va a hablar de la ecología integral. Uno de los puntos que me gustaría, aquí les dejo en el capítulo 4 los diferentes puntos que tenemos, y van a ver que hay uno de ellos que habla justamente de la ecología en la vida cotidiana, y es el que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos para esas actitudes que les acabo de nombrar y que se las dejo aquí
en el Power para que ustedes puedan seguir acompañándome con lo que estamos trabajando. Vamos aquí a seguir justamente para que ustedes puedan ver la importancia que tiene sobre, se me fue, la importancia que la tierra nos precede. Está relacionado con lo que les estaba diciendo de la actitud de humildad. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto y recordar que nos invita a labrar y a cuidar el jardín del mundo. Y ahí tienen las diferentes explicaciones que les di y, como saben, les dejo el número para que ustedes tengan una referencia para ir a buscarlo y tener más profundidad. El otro punto que quiero dialogar con ustedes es el diálogo integral, que también el Papa nos llama y nos dice: estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, por lo que propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana, ya que tengo la convicción de que en el mundo todo está conectado. Vean la importancia de estos dos números, el 15 y el 16. Primero, la importancia que le da a la experiencia espiritual cristiana, ¿no? Madurada, inspirada, o sea, desde dónde vamos a realizar, estamos mirando también este curso. Y lo demás, en el punto 16, lo que remarca es la visión de mundo. Y nosotros, dentro de esa visión, no somos una parte, nosotros estamos conectados, estamos totalmente en relación con la naturaleza, con todo ser vivo. Entonces hay una visión que es fundamental de las conexiones. Somos partes de esta tierra viviente y que necesita ser cuidada. Otro de los puntos que les toco es la ciencia y la sabiduría. Y es verdad, si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Aquí toma las ciencias, todas las ciencias, dice que ninguna puede dejar de lado, pero aquí nos pone otro punto. ¿Cuál es la sabiduría del agricultor, de la catequista, de la persona que está en su casa, de la persona que hace el aseo de las calles? La sabiduría del adulto, de la adulta, ¿cuál es? Que hay que todas ellas tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, cuando hacemos un proyecto, tendría que estar sentados en la misma mesa las distintas ciencias y los diferentes saberes, porque todas importan en el momento de hacer un proyecto o un estilo de vida socioambiental. Aquí entramos directamente en lo que el Papa llama sobre la ecología humana. Y dentro de la ecología humana tenemos varios números, de los cuales les quiero recalcar la importancia del número 147 hasta el 155, que es justamente los que más nos van a hablar de la ecología humana. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se dice ecología, nuevamente asociamos con lo verde, con la naturaleza o con los árboles o con las plantas. Y nos olvidamos también de la ecología de las relaciones humanas que tienen que ser sanas y que son las relaciones que las tenemos en una familia, en una comunidad, en un grupo de trabajo, a donde nosotros estamos. O sea, ¿cuáles son la calidad de vida que nosotros podemos tener, cultivar, labrar, cuidar? Muchas veces se habla de calidad de vida, pero ¿qué entendemos? Tenemos que ir a estos números del documento para comprender
¿qué le llamamos calidad de vida? Y calidad de vida no es tener muchas cosas ni consumir mucho. Justamente en los números 147, 148, el Papa nos habla cómo a veces en ambientes donde se tiene pocas cosas o donde son ambientes humildes, se abre el espacio para otras personas. Se abre el espacio para el compartir, para el diálogo, para la creatividad, y esos son ambientes de calidad. Con todo lo que nos está pasando, creo que todos ustedes tienen experiencia donde poder alargar los límites de nuestra casa y muchas veces en hogares donde hay muchas personas conviviendo, inclusive se puede abrir el espacio para un vecino, para un familiar, para alguien que está pasando situaciones más difíciles que nosotros. Entonces, muchas veces en lugares humildes encontramos calidad de vida. Y esto lo remarca el Papa en 2 números. O sea, no va a asociar calidad de vida al tener cosas, sino a un sistema de relación, de ambiente, de vida en el cual tenemos que crecer, o en esos ambientes más humildes muchas veces encontramos ejemplos de abrir el espacio de la casa, de compartir, de ser solidarios, y eso es parte de la ecología. O sea, las relaciones que tenemos en nuestro cotidiano también son parte de la ecología humana. Y es fundamental porque quien no tiene estas relaciones o no hace crecer o no cultiva, no va a cuidar otras relaciones. O sea, se parte desde la base de una ecología que pase por las relaciones, por la casa, por el cuerpo, fundamentalmente por la familia, por los vecinos, por el barrio, por la parroquia, la comunidad. Entonces, en este tiempo de pandemia muchas veces vemos que las relaciones son más difíciles porque hay un espacio más pequeño, pero al mismo tiempo hemos visto que aún en situaciones difíciles las relaciones han crecido porque nos hemos permitido tocar la fragilidad que cargamos, pero en esa fragilidad hemos podido seguir estas orientaciones que el Papa nos desafía: crecer en una ecología humana. Les dejo los números para que ustedes puedan tener la referencia de lo que estamos hablando y lo puedan ir buscando. Y como les decía, muchas veces en ambientes muy humildes encontramos una calidad de vida muy bonita, pero también encontramos otros escenarios o ambientes donde falta lo mínimo para la vida. Falta el agua, falta la luz, falta el alimento. Ustedes pueden ir poniendo todas otras situaciones que ustedes conocen del barrio, de la familia, de la parroquia, de las comunidades, donde ustedes saben que falta lo necesario para la vida. Entonces el Papa justamente nos habla que es necesario también poder construir relaciones ecológicas humanas, donde se pueda también denunciar estas situaciones que pasan, que sabemos, porque en nuestros barrios hay muchas de estas situaciones, y donde es necesario también hablar de estas situaciones para que realmente podamos tener una ecología humana. Aquí les quiero ir hablando, bueno, les decía, aquí ustedes tienen nuevamente que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Todo esto el Papa Francisco es inspirado en la espiritualidad de San Francisco, pero hoy esa espiritualidad, ese grito, es el que nos comunica a nosotros para poder continuar. Otro de los
aspectos que va a tener influye en la ecología humana son los diferentes escenarios que nos rodean. Los escenarios son los diferentes territorios, lugares que nosotros tenemos, vivimos, y que ellos van a modelar la forma de ver la vida, de sentir y de actuar. Entonces es diferente la forma de vida de una persona que vive en un ambiente donde tiene agua, luz, comida y todas sus necesidades básicas cubiertas, que de personas que viven en lugares donde no tienen lo mínimo, y es necesario escuchar sus voces, invitarlos a sentarse en nuestra mesa para juntos poder mirar el clamor, poder sentir con ellos, con ellas, y poder actuar. O sea, todas las voces tienen que estar presentes para estos desafíos que nos toca vivir. Como les decía, relaciones cálidas, humanas, hacen una situación más llevadera, porque ahí se van creando lazos de pertenencia. Y están puestos aquí también en el número 147, 148 que les hablé, y aquí el 149 recalca que muchas veces, por el amor, por la solidaridad, se tejen lazos de pertenencias y de convivencia. El segundo punto, que ya se los empecé a hablar, y ahora vamos a seguir, es sobre los diferentes escenarios y espacios. Vean aquí que tenemos lugares donde de repente, como les decía, no tenemos agua. Es lo básico para nuestro cotidiano. Y sin embargo, cuando hay relaciones solidarias, también con la naturaleza, se hacen más llevaderas estas situaciones, pero estas situaciones que se hacen más llevaderas tienen que ser llevadas a las políticas públicas de la municipalidad, del país y también a nivel global. O sea, es necesario que se escuchen las voces de los más pobres, de las mujeres, de los adultos, de los niños, de las niñas, de todos. Todos y todas somos convidadas a tratar de resolver y cuidar los desafíos que tenemos. Mi tierra, Madre hermosa Pachamama, canto a sus selvas y al azul de sus montañas, canto al amor y canto al aire que respiro, canto al amor y al espíritu del río. Danos tu luz, tu fortaleza, guía mis pasos al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol.
danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol, al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol y al espíritu del río, del río, del río. Pachamama, canto a sus selvas y al azul de sus montañas, canto al amor y canto al aire que respiro, canto al amor y al espíritu del río. Danos tu fuerza, guía mis pasos al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol. Danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol, al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento. Canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol y al espíritu del río. Les voy a hablar aquí, posiblemente lo escucharon muchas veces, pero es fundamental para nuestra vida cotidiana. El agua es lo básico para la vida. Justamente, y la contaminación, la basura o la cultura del descarte, como son culturas donde tenemos que tocarlas, hablarlas, cuidarlas y cambiar, porque justamente un agua contaminada nos va a traer muchas implicaciones, consecuencias para la salud del ser humano, como también para toda la vida, de las plantas, de las aves. O sea, nuestra flora, nuestra fauna está afectada por todo lo que es la contaminación del agua. Seguimos hablando sobre la calidad de vida personal y comunitaria. Vean aquí que el agua es un bien común, tiene que ser un derecho universal para la casa común. Un dato que ustedes posiblemente ya lo escucharon, pero que es bueno recalcarlo, lo tienen en internet, tienen en muchas fuentes para buscar esto, que
1 litro de aceite de cocina contamina aproximadamente 25 litros de agua. Aquí está un signo de interrogación que se fue de más en el Power, pero porque no es como interrogación, es como afirmación. 1 litro de aceite de cocina, que nosotros vamos tirando de a poquito, lo que sobra, puede llegar, o sea, contamina aproximadamente 25 litros de agua. Entonces aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué cuidar el uso correcto del aceite que usamos en la cocina? ¿Por qué cuidar cómo hacemos el descarte del aceite? O porque es más cómodo, porque estamos acostumbradas o acostumbrados desde hace muchos años y tiempo, digo siglos por decir hace mucho tiempo que esto se viene haciendo, y esa costumbre, ese hábito, tiene repercusiones sociales. Vean que aquí seguimos hablando de la calidad de vida personal y comunitaria, y el agua es un bien común y tiene que tener un derecho, tiene que ser un derecho universal para toda la humanidad. Y sabemos que eso no lo es. Entonces es importante recalcar el cuidado que debemos tener para preservar el agua para las generaciones actuales y también para las generaciones futuras. ¿Por qué la actitud que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra parroquia, implica repercusiones sociales? Vean aquí, algunas, tienen más. El agua que es contaminada, como dijimos, ya dimos algunos ejemplos, pero el agua contaminada va a también tener repercusión social, pública. El aceite que nosotros tiramos, si lo tiramos mal, o sea, si va por la cañería de la cocina, sin recogerlo, esa grasa se va a endurecer y a lo largo de los años y del tiempo va a formar una capa dura donde esa grasa se va a ir petrificando y va a afectar la red del saneamiento. Eso trae consecuencias para el mayor costo monetario para la municipalidad. O sea, hay mayor trabajo y hay mayor inversión, o sea, se tiene que invertir. O sea, si nosotros cuidamos las consecuencias, si nosotros vemos las consecuencias que tiene el tirar el aceite, va a tener un impacto en el mayor costo de la municipalidad. O sea, tenemos una mayor contaminación del suelo, tenemos una mayor contaminación del agua y, como les decía, de la flora y de la fauna. Aquí hasta ahora hablamos del agua, pero tenemos también algunas otras implicancias, impactos, también en relación al cuidado de la luz. Algunos no la tienen y tenemos que luchar para que la puedan tener, para que ese bien básico esté también en toda casa y en toda familia. Pero quien la tiene también un mayor compromiso con el cuidado. Y vamos a ver algunos tips que ustedes posiblemente, algunos ya lo conocen o lo realizan, pero otros lo podemos realizar. O sea, aquí estamos también para reflexionar y para actuar. Entonces, aquí tenemos que es muy importante la reducción en el consumo del servicio de energía eléctrica, el aprovechamiento de la luz natural. ¿Cuántas veces se dejan todas las luces encendidas cuando tenemos la posibilidad de abrir una ventana o de tener la luz natural? El horario para el uso de la iluminación, los focos que sean eficientes. Hay campañas de concientización de energía, hay horarios para usar que son más caros, que nos cobran más.
hay equipos que son más eficientes, hay justamente cómo nosotros podemos ir buscando la reducción del gasto de energía y también buscar energías limpias o más limpias, porque sabemos que a veces los cambios hay que ir haciéndolos gradualmente, pero como decíamos, es posible y necesitamos empezar por nuestro cotidiano, por nuestra casa, sabiendo que eso tiene repercusiones sociales. Hay un cambio de estilo de vida, que es lo que se nos pide. Y se nos pide hablando de la conversión ecológica, que es posible si la soñamos, si la pensamos en conjunto y si la actuamos. Entonces, por aquí les voy dejando para que esto no sea así solamente algo que escuchamos, sino algo también que podemos cuestionarnos, pensarlo y actuarlo. Hay que soñar, como el Papa nos propone, con una ecología integral. Hay que pensarla en forma en conjunto. Por eso estamos haciendo este curso, por eso ustedes posiblemente pueden traer otras propuestas donde las podamos escuchar, reflexionar y actuarlas. Y justamente esto nos posibilita un cambio y una perseverancia a nivel personal y público. Hay acciones posibles que se están realizando en muchos proyectos donde ustedes pueden ir buscando, les voy a dejar algunas referencias, porque leyendo o escuchando a otros, a otros grupos, como que se nos va activando las ideas posibles que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Hay lugares donde se están haciendo plantaciones de árboles, porque justamente es una de las causas del calentamiento global, del efecto llamado y conocido efecto estufa, tan conocido, y también es un efecto que se nos ha hablado y se nos sigue hablando continuamente, porque debido al grado del calentamiento que hemos tenido en estos últimos años. Entonces hay lugares donde se realizan proyectos de plantación de determinados árboles. También sabemos que hay lugares donde es posible limpiar los diferentes residuos de ese territorio, de ese lugar. Se han hecho parques, jardines, arroyos, riberas de ríos, playas, donde se trata de cuidar. Con mis estudiantes en la universidad hemos realizado proyectos de limpiar las playas de aquí de Valparaíso, de Viña del Mar y de otros lugares. Ustedes la pueden pensar en lugares donde existe ese desafío de arroyos, de agua, de playas, o justamente de parques, jardines o lugar donde ustedes estén. Hay lugares donde están haciendo proyectos, aquí les dejo la página para que ustedes busquen, muchos proyectos sobre cómo cuidar la energía, el agua en las diferentes parroquias y lugares. Entonces vean que es nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, es nuestro barrio, es la parroquia, es la universidad, todos lugares donde podemos pensar cómo buscar realizar proyectos donde podamos tener un mayor cuidado ambiental. Aquí les dejo algunas recomendaciones de bibliografía, de videos. A algunos les gusta más leer, tienen aquí algunas referencias. No les dejo muchas porque me parece que es importante tomar algunas y tener profundidad. Hoy vivimos en una cultura donde rápidamente tenemos muchas informaciones, muchos libros, muchos videos, pero que después se puede hacer una lectura rápida y no quedarnos con nada. No, aquí tenemos que hacer un camino inverso. Tenemos un video, tenemos un documento que el Papa nos propone, tenemos algunas personas que han tenido más profundidad o que han
aportado desde otras miradas, quedarnos con algunas de ellas y hacer proyecto y vida esta realidad. Entonces les dejo algunas recomendaciones de libros y otros videos para que puedan ampliar el trabajo que estamos realizando. Y en el próximo encuentro les voy a hablar de un proyecto de vida socioambiental realizado por mujeres en Brasil y donde hay mujeres de diferentes lugares, de diferentes espacios y donde han realizado y siguen realizando un proyecto que tiene muchas repercusiones. Empezó por algo muy chiquito, a lo largo de muchos años fue creciendo y las vamos a escuchar y vamos a tener, les voy a traer material y posiblemente si consigo algunas de las voces de estas mujeres de este proyecto. Y bueno, espero haberles comunicado la importancia del cuidado de la ecología en lo cotidiano y la importancia que tienen los números sobre la ecología humana. Y vuelvan al documento original. Ahí el Papa nos propone realmente un desafío que tenemos que tener profundidad para poderlo llevar adelante. Gracias y nos encontramos en el próximo encuentro que les voy a dar continuidad con esta temática. Que tengan una buena y bonita semana.